Audiolibros de Abundancia presenta Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima, segunda parte, capítulos 9 y 10. Gracias por escuchar este audiolibro. Espero que lo disfrutes mucho y te sea de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un like. Gracias. Antes de seguir, recomiendo tener lugar para anotar o grabar, ya que en ciertas partes se requiere hacer ciertos ejercicios. Capítulo 9. El cuarto pilar de la autoestima. La práctica de la autoafirmación. Hace unos años impartía una clase de licenciatura en psicología y quise que mis alumnos comprendiesen a qué sutil nivel puede evidenciarse el miedo a la autoafirmación. Les pregunté si alguno de los presentes creía que tenía derecho a existir. Todos levantaron la mano. Entonces pedí a un voluntario que me ayudase con una demostración. Salió un joven al estrado y le dije: quédese por favor de pie frente a la clase y diga en voz alta, varias veces: tengo derecho a existir. Dígalo lentamente y vea cómo se siente al decirlo. Y mientras lo hace, quiero que todos los demás piensen en lo siguiente. ¿Le creen? ¿Creen que realmente siente lo que está diciendo? El joven puso sus manos en las caderas y afirmó de forma contundente: tengo derecho a existir. Lo dijo como si nos preparase para el combate. Cada repetición sonaba más desafiante. Nadie está discutiendo con usted, le señalé. Nadie lo está desafiando. ¿Puede usted decirlo sin sonar desafiante o sin una actitud a la defensiva? No podía. Su voz delataba siempre la anticipación de un ataque. Nadie creía en su convicción en lo que estaba diciendo. Se levantó una joven y dijo con una implorante voz y una sonrisa que pedía el perdón: yo tengo derecho a existir. Tampoco le creyó nadie. Se levantó otro alumno. Parecía arrogante, orgulloso, afectado, parecía un actor que representaba su papel con una asombrosa ineptitud. Un estudiante protestó del siguiente modo: esta no es una prueba justa. Ellos son tímidos, no están acostumbrados a hablar frente a la gente y por eso parecen que están tensos. Yo le pedí que saliera a la palestra y dijera simplemente esto: 2 y 2 son 4. Lo dijo con una total soltura y convicción. Luego le pedí que dijera: tengo derecho a existir. Sus palabras sonaron tensas, dudosas y poco convincentes. Toda la clase empezó a reír. Comprendieron la situación. Situado frente a la clase, no era difícil decir que 2 y 2 son 4. Pero sí lo era afirmar el propio derecho a existir. ¿Qué significa para usted la afirmación tengo derecho a existir?, le pregunté a la clase. ¿Pero de qué se trata? Un estudiante dijo: significa que mi vida me pertenece. Otro estudiante dijo: significa que puedo vivir a mi manera. Para otro significaba que no tengo que cumplir las expectativas de mis padres en relación a mí, que puedo perseguir las mías propias. Otro estudiante dijo: significa que puedo decir no cuando quiero. Otros estudiantes respondieron: significa que tengo el derecho a respetar mi interés personal. Significa que importa aquello que deseo. Significa que puedo decir y hacer lo que considero correcto. Significa que puedo seguir mi destino. Significa que mi padre no puede decirme qué tengo que hacer con mi vida. Significa que no tengo que construir toda mi vida en torno al objetivo de no irritar a mi madre. Estas fueron algunas de las respuestas a la afirmación, tengo derecho a existir. Y esto es lo que no fueron capaces de afirmar con serenidad y confianza ante un grupo de compañeros. Aclarado esto, empecé a hablar con ellos sobre la autoafirmación y la autoestima. ¿Qué es la autoafirmación? La autoafirmación significa respetar mis deseos,
necesidades y valores y buscar su forma de expresión adecuada en la realidad. Su opuesto es la entrega a la timidez consistente en confinarme a mí mismo a un perpetuo segundo plano en el que todo lo que yo soy permanece oculto o frustrado. Para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son diferentes de los míos, o para complacer, aplacar o manipular a alguien, o simplemente para estar en buena relación con alguien. La autoafirmación no significa beligerancia o agresividad inadecuada. No significa abrirse paso para ser el primero o pisar a los demás. No significa afirmar mis propios derechos siendo ciego o indiferente a los de todos los demás. Significa simplemente la disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Equivale a una negativa a falsear mi persona para agradar. La autoafirmación significa la disposición a valerme por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas. Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde mis convicciones y sentimientos más íntimos. Una forma de vida. Una excepción es el hecho de que puede haber circunstancias particulares en las que está justificado que decida no hacerlo, por ejemplo, enfrentarse a un robo. La autoafirmación adecuada presta atención al contexto. Las formas de expresión de uno mismo adecuadas cuando estoy jugando en el suelo con un niño obviamente son diferentes de las adecuadas en una reunión de personal. El respetar la diferencia no equivale a sacrificar nuestra autenticidad, sino meramente permanecer centrado en la realidad. En cada contexto hay formas de expresión de uno mismo adecuadas e inadecuadas. A veces la autoafirmación se manifiesta presentando voluntariamente una idea o haciendo un cumplido. A veces mediante un educado silencio que da a entender nuestro desacuerdo. A veces negándonos a sonreír ante un chiste tonto. En las situaciones de trabajo no podemos expresar todas nuestras ideas, y no es necesario hacerlo. Lo necesario es conocer lo que uno piensa y seguir siendo auténtico. Si bien el contenido de la expresión adecuada de uno mismo varía con el contexto, en toda situación se da una elección entre ser auténtico o no auténtico, real o no real. Si no deseamos afrontar esto, por supuesto negaremos que hemos realizado semejante elección. Afirmaremos que estamos desamparados. Pero la elección está siempre ahí. Lo que es y no es la autoafirmación. En una sociedad de clases, cuando vemos a un superior hablando con un inferior, este último baja su mirada. Quien mira hacia abajo es el esclavo, no el amo. Hubo una época en el sur en la que podía azotarse a un negro por la ofensa de atreverse a mirar directamente a una mujer blanca. La autoafirmación es. El ver es un acto de autoafirmación y siempre se ha entendido como tal. El primer acto de autoafirmación, el más básico, es la afirmación de la conciencia. La afirmación de la conciencia supone la elección de ver, pensar, ser consciente, proyectar la luz de la conciencia al mundo exterior y al mundo interior, a nuestro ser más íntimo. El formular preguntas es un acto de autoafirmación. El desafiar a la autoridad es un acto de autoafirmación. El pensar por uno mismo y atenerse a lo que uno piensa es la raíz de la autoafirmación. La traición a la autoafirmación. Traicionar la responsabilidad de pensar por uno mismo y atenerse a sus consecuencias es traicionarse a uno mismo en el nivel más básico. No hay que confundir la autoafirmación con una rebeldía insensata. La autoafirmación sin conciencia no es autoafirmación. Equivale a conducir ebrio. A veces personas que tienen una dependencia y temor esencial optan por una forma de afirmación autodestructiva. Consiste en decir de manera refleja, no, cuando lo que quieren decir es sí. Su única forma de autoafirmación es la protesta, tanto si tiene sentido como si no. A menudo vemos esta respuesta en los adolescentes y también en adultos que nunca han madurado más allá de este nivel de conciencia adolescente. La finalidad de esta conducta es proteger sus límites, lo que no está mal, pero los medios que aplican los dejan pegados en una etapa de desarrollo primaria.
Si bien la autoafirmación supone la capacidad de decir que no, en última instancia se pone a prueba no tanto por lo que vamos en contra, sino por lo que vamos a favor. Una vida que solo consista en una serie de negaciones es una pérdida de tiempo y una tragedia. La autoafirmación nos exige no solo oponernos a lo que rechazamos, sino vivir de acuerdo con nuestros valores y expresarlos. Está estrechamente vinculada con la cuestión de la integridad. Empieza con un acto de pensamiento, pero no debe terminar ahí. Supone expresarnos al mundo. El aspirar no es todavía autoafirmación, o es una autoafirmación muy pobre, pero el proyectar nuestras aspiraciones en la realidad sí lo es. El tener valores no es aún autoafirmación, o apenas lo es, el perseguirlos y vivir de acuerdo con ellos en el mundo sí lo es. Uno de los grandes autoengaños consiste en concebirse a uno mismo como una persona de valores, o como un idealista, sin proyectar nuestros valores a la realidad. El pasar nuestra vida entre ensoñaciones no es autoafirmación, si lo es ser capaz de decir al final lo siguiente. Mientras ha transcurrido mi vida, yo estaba ahí, yo la vivía. Practicar la autoafirmación de manera lógica y congruente es comprometerse con nuestro derecho a existir. Consiste en el conocimiento de que mi vida no pertenece a los demás y de que no estoy en la tierra para vivir de acuerdo con las expectativas de otra persona. Para muchas personas esta es una responsabilidad aterradora. Significa que su vida está en sus propias manos. Significa que no podemos contar con la madre y el padre y con otras figuras de autoridad en calidad de protectores. Significa que ellos son responsables de su vida y de crear su propio sentimiento de seguridad. El principal contribuyente a la complicación de la autoestima no es el miedo a la responsabilidad, sino la entrega a el miedo de ser responsable. Si yo no puedo hacer valer mi derecho a existir, mi derecho a ser yo mismo, ¿cómo puedo experimentar un sentido de dignidad personal? ¿Cómo puedo experimentar un nivel de autoestima decente? Mi vida me pertenece, es mía, no pertenece a los demás, y yo no estoy en la tierra para vivir de acuerdo con las expectativas de otra persona. Para practicar la autoafirmación de manera coherente necesito la convicción de que mis ideas y deseos son importantes. Desgraciadamente a menudo carecemos de esta convicción. Cuando éramos jóvenes, muchos de nosotros recibimos señales que nos indicaban que no era importante aquello que pensábamos, sentíamos o deseábamos. De hecho, se nos enseñaba lo siguiente. Lo que tú quieres no es importante, lo importante es lo que quieren los demás. Quizás nos intimidaban mediante acusaciones de egoísmo cuando intentábamos hacernos valer. A menudo hay que tener valor para respetar lo que deseamos y pelear por ello. A mucha gente le resulta mucho más fácil rendirse y sacrificarse. No necesitan la integridad y la responsabilidad que requiere un egoísmo inteligente. Un ejemplo. Un hombre de 48 años, durante muchos años trabajó con mucho esfuerzo para mantener a su esposa y a sus 3 hijos. Sueña con abandonar su trabajo, exigente y estresante, cuando llegue a los 50 años. Sueña con hacer un trabajo en el que gane menos dinero, pero que le permita algo del ocio que nunca ha tenido. Siempre ha deseado más tiempo para leer, viajar y pensar, sin la presión de sentir que estaba descuidando algo urgente de su trabajo. Un día anuncia esta intención en una cena familiar. Todos se agitan y manifiestan una única preocupación. ¿Cómo se verá afectado el nivel de vida de cada uno si el padre toma un empleo peor pagado? Nadie muestra interés alguno por el contexto, las necesidades o los sentimientos del padre. El padre se pregunta: ¿cómo puedo oponerme a mi familia? ¿No es la primera obligación de un hombre ser un buen proveedor? Quiere que su familia piense que es un buen hombre, y si para ello tiene que abandonar sus sueños, está dispuesto a ceder. Ni siquiera tiene que reflexionar sobre el tema. El deber formó parte de toda su vida. En solo una conversación de cena, atraviesa el umbral del comienzo de la vejez. Para mitigar el dolor que no puede callar por completo, se dice a sí mismo: por lo menos no soy egoísta. El egoísmo es malo, ¿no?
La triste ironía es que cuando una persona deja de honrar o incluso de atender sus necesidades y deseos más profundos, en ocasiones se vuelve egoísta no en el sentido noble, sino mezquino. Se dedica constantemente a asuntos sin importancia. Se rindió, y rara vez sabe, conoce o ve, lo que traicionó o abandonó. Otro ejemplo. En una organización se necesita autoafirmación. No solo para tener una buena idea, sino para desarrollarla. Para pelear por ella. Para trabajar a fin de ganar apoyos en su favor. Para hacer todo lo que está en nuestras manos con objeto de que se aplique en la realidad. Es la falta de la autoafirmación lo que hace que muchas aportaciones potenciales fracasen antes de existir. Cuando trabajo como consultor, cuando me piden que colabore con un equipo que tiene dificultad en trabajar de manera efectiva en un proyecto. A menudo encuentro que una fuente de la disfunción está en una o más personas que en realidad no participan, no se aplican realmente al empeño, quizá por sentir que no tienen la facultad de aportar algo. No creen que pueda importar su contribución. Su pasividad les convierte en saboteadores. Un director de proyecto me hizo la siguiente observación. Me preocuparía más enfrentarme a un egomaníaco que piensa que él es todo el proyecto, que luchar con una persona de talento pero que duda de sí misma, cuya inseguridad le impide ofrecer lo que puede ofrecer. Sin una autoafirmación adecuada, nos convertimos en espectadores en vez de en participantes. Una autoestima sana nos exige saltar al ruedo, estar dispuestos a mancharnos las manos. La autoafirmación supone la disposición a enfrentarnos en vez de rehuir los retos de la vida y a luchar por dominarlos. Cuando ampliamos los límites de nuestra capacidad de hacer frente a las cosas, ampliamos nuestra eficacia personal y nuestro respeto hacia nosotros. Cuando nos comprometemos en nuevos ámbitos de aprendizaje, cuando asumimos tareas que nos enriquecen, aumentamos nuestro poder personal. Nos proyectamos más lejos en el universo. Cuando afirmamos nuestra existencia. Cuando intentamos comprender algo y encontramos una pared, es necesario un acto de autoafirmación para perseverar. Cuando nos proponemos desarrollar nuevas aptitudes, obtener conocimientos nuevos, ampliar el alcance de nuestra mente por espacios desconocidos. Cuando nos comprometemos a pasar a un nivel de competencia superior, practicamos la autoafirmación. Una autoestima sana nos exige exponerse, estar dispuestos a mancharnos las manos. Cuando aprendemos a estar en una relación íntima sin abandonar nuestro sentido de la identidad, cuando aprendemos a ser amables sin sacrificarnos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a cooperar con los demás sin traicionar nuestras normas y convicciones, estamos practicando la autoafirmación. Miedo a la autoafirmación. La tradición norteamericana es una tradición de individualismo y algunas expresiones de autoafirmación son relativamente más aceptables en los Estados Unidos que en otras culturas. No todas las culturas otorgan tanto valor al individuo como las nuestras. No todas las culturas otorgan el mismo mérito a la expresión de uno mismo. Incluso en los Estados Unidos, muchas formas de autoafirmación son más aceptables para los hombres que para las mujeres. Aún se penaliza a menudo a las mujeres cuando ejercen su autoafirmación natural, un derecho indiscutible como seres humanos. Tanto en nuestra sociedad como en cualquier otra, si uno cree que es más deseable amoldarse que hacerse valer, no abrazará la virtud de la autoafirmación. Si nuestra fuente primaria de seguridad está en la afiliación a la familia, el grupo, la comunidad, la empresa. La autoestima puede percibirse incluso como algo amenazador y temible porque significa individualización, autorrealización, despliegue de la identidad personal y por lo tanto, separación. La individualización eleva el espectro de aislamiento de quienes no la han conseguido y no comprenden que lejos de ser el enemigo de la comunidad es su condición previa necesaria. Una sociedad sana es una unión de personas que se respetan a sí mismas. No es un arbusto de coral. Un hombre o mujer bien realizado es alguien que ha atravesado con éxito dos líneas de desarrollo que se sirven y complementan mutuamente. La línea de la individualización y la línea de la relación. Por una parte la autonomía, por otra, la capacidad de intimidad y de relación humana.
Las personas con un sentido de la identidad poco desarrollado a menudo se dicen a sí mismas lo siguiente: si me expreso a mí mismo puedo causar desaprobación. Si me quiero y afirmo a mí mismo, puedo provocar resentimiento. Si me muestro demasiado feliz conmigo mismo, puedo provocar celos. Si sobresalgo, me pueden obligar a permanecer solo. Frente a estas posibilidades, se quedan inmóviles y pagan un terrible precio en pérdida de la autoestima. Estos temores, que son muy comunes, algunos psicólogos tendemos a percibirlos como un signo de inmadurez. Decimos lo siguiente: ten el valor de ser quien eres. Esto en ocasiones nos pone en conflicto con los portavoces de otras perspectivas culturales. Si bien el término individualización es moderno, la idea que expresa es por lo menos tan antigua como Aristóteles. Pensamos que la búsqueda del ser humano hacia la totalidad, la completitud, el impulso interior a la autorrealización, es algo que todos tienen asumido, pero no es el caso. Ejemplos. Algunas personas viven y se comportan como si no tuviesen derecho al espacio que ocupan. Algunos hablan como si su intención fuese que no pudiesen oírles, bien porque murmuran o porque hablan confusamente o ambas cosas. Algunos muestran de forma crudamente obvia que no sienten tener derecho a existir. Estos encarnan la forma más extrema de falta de autoafirmación. En la terapia, cuando estos hombres y mujeres aprenden a moverse y a hablar con más seguridad, invariablemente informan, después de cierta ansiedad inicial, de un aumento de su autoestima. No todas las manifestaciones de la falta de autoafirmación son obvias. Una vida normal se caracteriza por miles de silencios, entregas, claudicaciones y representaciones erróneas de sentimientos y creencias que no se recuerdan y que erosionan la dignidad y el respeto de uno mismo. Cuando no nos expresamos a nosotros mismos, cuando no afirmamos nuestro ser, cuando no defendemos nuestros valores en los contextos en que es adecuado hacerlo, causamos heridas a nuestro sentido de la identidad personal. No es solo el mundo el que nos daña, también lo hacemos nosotros. Un ejemplo. Un joven se sienta solo en la oscuridad de un cine. Se siente profundamente conmovido por el drama de la película. La trama lo afecta de forma tan profunda que sus ojos se llenan de lágrimas. Sabe que dentro de más o menos una semana, deseará volver a ver esta película otra vez. Sale del cine. En el pasillo se encuentra con un amigo que estaba en la misma sala y se saludan. Busca en la cara de su amigo indicios sobre sus sentimientos acerca de la película, pero la cara de su amigo es inexpresiva. El amigo le pregunta: ¿te ha gustado la película? El joven siente miedo por unos instantes, no desea parecer que le afectó. No desea decir la verdad, que me gustó. Me afectó profundamente. En su lugar mueve indiferentemente los hombros y dice: no está mal. Él desconoce que acaba de traicionar a su propia expresión, o más bien, no lo conoce de forma consciente. Pero su autoestima sí lo sabe. Algunas personas viven y se comportan como si no tuviesen derecho al espacio que ocupan. Otro ejemplo. Una mujer está en una reunión y oye que alguien hace un feo comentario racista que la hiere interiormente. Quiere decir: lo considero ofensivo. Sabe que el mal gana fuerza al no encontrar oposición. Pero teme encontrar desaprobación. En actitud perpleja, desvía la mirada y no dice nada. Posteriormente, para apaciguar su sensación de malestar, se dice a sí misma: ¿y qué importa? Ese hombre estaba loco. Pero su autoestima sabe que sí importa. Otro ejemplo. Un estudiante universitario va a una conferencia de una escritora cuya obra admira enormemente. Cuando termina, se une al grupo que rodea a la escritora para hacerle preguntas. Desea decirle lo mucho que significan para él los libros de esta mujer. Lo mucho que lo han beneficiado, lo importantes que han sido en su vida. Pero se queda en silencio, diciéndose a sí mismo: ¿qué importancia tendría mi reacción para una escritora famosa?
La mira en actitud expectante, pero permanece en silencio. Siente que si habla, ¿quién sabe qué podría suceder? Quizás se interesaría. Pero le gana el miedo. Y se dice a sí mismo: no quiero ser entrometido. Otro ejemplo. Una mujer casada oye a su marido expresar una opinión que considera errónea y censurable. Siente el impulso de criticarle, de expresar su propia idea. Pero teme complicar su matrimonio, teme la posibilidad de que su marido le retire la aprobación si ella se muestra en desacuerdo con él. Una buena esposa, le había enseñado su madre, apoya a su marido tanto si tiene como si no tiene razón. En una ocasión había oído decir al sacerdote en el sermón dominical que la relación de una mujer con su marido debe ser como la relación del hombre con Dios. En su mente aún resuena el recuerdo de estas voces. Entonces se queda en silencio, igual que había hecho otras veces en el pasado, y no advierte que la raíz de su vaga sensación de culpa es el conocimiento de su traición a sí misma. Otro ejemplo. Ya he citado la relación que inicié con Ayn Rand un mes antes de cumplir 20 años, y que nos llevó a una explosiva separación 18 años después. Entre los muchos beneficios que obtuve de ella en los primeros años, uno fue una experiencia de visibilidad profunda. Me sentí apreciado y comprendido por ella de una forma que no tenía precedentes. Lo que hizo tan importante su respuesta era la alta estima en que yo la tenía, yo la admiraba enormemente. Solo gradualmente me di cuenta de que no toleraba bien el desacuerdo. No lo toleraba entre las personas más cercanas. Entre los conocidos no exigía un total acuerdo, pero quien desease permanecer realmente cerca de ella había de mostrar un enorme entusiasmo por todas sus afirmaciones y actos. Yo no percibí los pasos mediante los cuales aprendí a censurar las reacciones negativas de sus conductas. Por ejemplo, encontraba excesivas sus observaciones de autocongratulación, o encontraba preocupante su falta de empatía o su excesivo tono soberbio. Yo no le daba el tipo de retroalimentación correctora que todos necesitamos de vez en cuando. A falta de esta podemos volvernos aislados de la realidad, como le sucedió a ella. En los últimos años, después de la separación, a menudo reflexioné sobre las razones por las que no me expresé más a menudo. Yo que tenía relativamente más libertad con ella que ninguna otra persona de nuestro círculo. La verdad era que apreciaba demasiado su estima para arriesgarla. Pero en realidad, me había vuelto adicto a ella. Retrospectivamente me parece que tenía talento para provocar semejante adicción mediante la sutileza, dotes artísticas y una asombrosa perspicacia. Podía hacer que la gente se sintiera mejor comprendida y apreciada de lo que se había sentido nunca. No niego la responsabilidad personal, nadie puede ser seducido sin su consentimiento. A cambio de la intoxicante gratificación de ser tratado como un semidios por la persona a la que apreciaba por encima de todas las demás y cuya buena estima valoraba más que ninguna. Yo había castigado mi autoestima de una forma que con el tiempo resultó dañina para mi concepto de mí mismo. En ocasiones la tentación de traicionarse a sí mismo puede ser peor con aquellas personas que más nos interesan. Al final yo aprendí una lección de inestimable valor. Aprendí que las entregas de este tipo no funcionan, no hacen más que posponer enfrentamientos inevitables y necesarios. Aprendí que en ocasiones la tentación de traicionarse a sí mismo puede ser peor con aquellas personas que más nos interesan. Aprendí que ninguna medida de admiración hacia otro ser humano puede justificar el sacrificio del propio criterio. Antes de seguir, recomiendo tener lugar para anotar o grabar, ya que en ciertas partes se requiere hacer ciertos ejercicios. Ejercicios de completar frases para facilitar la autoafirmación. A continuación se presentan oraciones para completa que pueden facilitar el llegar a una comprensión más profunda de la autoafirmación, así como a vigorizar su ejercicio. Para mí la autoafirmación significa: si hoy viviese con más autoafirmación. Si alguien me hubiese dicho que mis deseos eran importantes. Si tuviese el valor de considerar importantes mis deseos.
Si aporto una mayor conciencia a mis necesidades y deseos más profundos. Cuando yo ignoro mis anhelos más profundos. Si yo estuviera dispuesto a decir sí cuando deseo decir sí y no cuando deseo decir no. Si estuviera dispuesto a expresar más a menudo mis ideas y opiniones. Cuando suprimo mis ideas y opiniones. Si yo estoy dispuesto a pedir lo que deseo. Cuando permanezco en silencio en relación a lo que deseo. Si estoy dispuesto a dejar que los demás oigan mi melodía interior. Si estoy dispuesto a dejarme oír la melodía que llevo dentro. Si hoy expreso un 5% más de mí mismo. Cuando yo oculto quién soy realmente. Si yo deseo vivir de manera más completa. Después de repasar las oraciones, complete de 6 a 10 terminaciones para el siguiente tronco. Si es verdad cualquiera de las cosas que he estado escribiendo, puede ser útil que yo. Ahora continuamos con el audiolibro. Coraje. Una vez más podemos apreciar que las acciones que apoyan una sana autoestima son también expresiones de sana autoestima. La autoafirmación apoya la autoestima y es a la vez una manifestación de ella. Es erróneo fijarse en alguien que tiene seguridad de sí mismo y decir: a ella le resulta fácil la autoafirmación, tiene una buena autoestima. Una de las maneras de levantar la autoestima es autoafirmándonos cuando no es fácil hacerlo. Siempre hay ocasiones en las que la autoafirmación nos exige coraje. La práctica de la autoafirmación es el cuarto pilar de la autoestima. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un like. Gracias. Capítulo 10. La práctica de vivir con propósito. Tengo un amigo de casi 70 años que es uno de los conferenciantes de empresa más brillantes y buscados del país. Hace unos años volvió a conectar con una mujer a la que había conocido y amado muchos años antes y de la que había perdido el contacto hacía 30 años. También ella tiene 70. Se enamoraron apasionadamente. Cuando me lo contaba durante una cena, mi amigo nunca había tenido un aspecto tan feliz. Era maravilloso estar con él y ver el semblante de felicidad en su expresión. Pensando quizás en los 2 divorcios anteriores, dijo de manera ingeniosa y apresurada: Dios mío, espero hacer bien las cosas esta vez. Quiero que esta relación dure mucho. Quiero decir que quiero, que espero, ya sabes que no soy atolondrado. Yo permanecí en silencio y él me preguntó: ¿me das algún consejo? Bien, te doy uno, le respondí. Si quieres que funcione debes tener el propósito consciente de que funcione. Se inclinó intencionadamente hacia adelante y yo seguí hablando. Puedo imaginar cuál sería tu reacción si estuvieses en una gran empresa y un ejecutivo te dijese: espero que consigamos comercializar bien este nuevo producto. Realmente quiero que lo consigamos, lo deseo. Tú te dirigirías a él al instante diciéndole: ¿qué quiere decir espero? ¿Qué quieres decir por deseo? Mi consejo es que apliques lo que sabes sobre la importancia del propósito y de los planes de acción a tu vida personal. Y que dejes el esperar y el desear para los niños. Su sonrisa de satisfacción reveló expresivamente que me había comprendido. Esto me lleva a la cuestión de vivir con propósito. Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, del acontecimiento fortuito, de la llamada telefónica fortuita, del encuentro casual. Porque no tenemos una norma mediante la cual juzgar lo que vale la pena y no vale la pena hacer. Las fuerzas exteriores nos impulsan, como un corcho que flota en el agua, sin una iniciativa nuestra que fije un curso específico. Nuestra orientación hacia la vida es reactiva en vez de proactiva. Vamos a la deriva. Vivir con propósito es utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas que hemos elegido. La meta de estudiar. Crear una familia. Ganarnos la vida. Empezar un negocio nuevo. Introducir un producto nuevo en el mercado.
Resolver un problema científico. Construir una casa de vacaciones. Mantener una feliz relación romántica. Son nuestras metas las que nos impulsan, las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que vigorizan nuestra vida. Productividad y propósito. Vivir con propósito es, entre otras cosas, vivir productivamente, una exigencia de nuestra capacidad para afrontar la vida. La productividad es el acto de conservación de la vida plasmando nuestras ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando para conseguirlas, el acto de dar vida a los conocimientos, bienes o servicios. Los hombres y mujeres responsables de sí mismos no traspasan a los demás la carga de soportar su existencia. Lo que importa aquí no es el grado de capacidad productiva de una persona sino la elección de ésta de ejercer las capacidades que posea. Lo importante al elegir un trabajo, de ser posible elegirlo, que le permita expresar su inteligencia. Los hombres y mujeres con propósito se fijan metas productivas en consonancia con sus capacidades, o intentan hacerlo. Una de las maneras en que se revela su concepto de sí mismos es el tipo de metas que se fijan. Admito que puede ser necesaria una interpretación particular en razón de la complejidad de los contextos privados, si conocemos el tipo de metas que elige la gente. Es mucho lo que podemos saber sobre su visión de sí mismos y sobre lo que consideran posible y adecuado a ellos. Eficacia y propósito. Si la autoestima supone una experiencia básica de competencia o eficacia, ¿cuál es la relación entre esa competencia y los ámbitos de competencia más restringidos y circunscritos en ámbitos particulares? Construimos nuestro sentido de eficacia básica mediante el dominio de formas particulares de eficacia relacionadas con el logro de tareas particulares. La eficacia fundamental no puede generarse en el vacío, debe crearse y expresarse mediante algunas tareas específicas que se dominan con éxito. No es que los logros prueben nuestra valía, sino más bien que el proceso de su consecución es el medio por el que corroboramos nuestra eficacia, nuestra competencia en la vida. Yo no puedo ser eficaz en abstracto sin ser eficaz sobre algo en particular. Así pues, el trabajo productivo tiene el potencial de ser una actividad poderosa de edificación de la autoestima. La gente tiene más facilidad de comprender estas ideas en su aplicación al trabajo que a las relaciones personales. Esta puede ser la razón de que más gente busque el éxito en su vida laboral que en su matrimonio. Los propósitos que nos animan, para poder ser realizados, tienen que ser específicos. Yo no puedo organizar mi conducta de manera óptima si mi objetivo es únicamente hacer lo que pueda. Esta meta es demasiado vaga. Mis metas tienen que ser algo así. Hacer ejercicio 30 minutos al día, 4 veces por semana. Completar mi tarea, definida con precisión, en un plazo de tiempo determinado. Comunicar a mi equipo, en nuestra próxima reunión, exactamente lo que exige el proyecto. Ganar una suma de dinero concreta en comisiones al final del año. Conseguir un nicho de mercado determinado por unos medios concretos y en una fecha concreta. Con esta concreción puedo controlar mi progreso, comparar las intenciones con los resultados. Modificar mi estrategia o mi táctica en respuesta a la información nueva y ser responsable de los resultados que consigo. El vivir con propósito es interesarse por estas preguntas. ¿Qué estoy intentando conseguir? ¿Cómo estoy intentando conseguirlo? ¿Por qué pienso que estos medios son adecuados? La retroalimentación del entorno me informa de que lo voy a conseguir o que voy a fracasar. ¿Tengo que contemplar una información nueva? ¿Tengo que hacer algún ajuste en mi conducta, mi estrategia o mis prácticas? ¿Tengo que reelaborar mis metas y objetivos? Así pues, vivir con propósito significa vivir con un alto nivel de conciencia. A la gente le resulta más fácil comprender estas ideas aplicadas al trabajo que a las relaciones personales. Esa puede ser la razón por la que más personas triunfan en su vida laboral que en sus matrimonios. Todos sabemos que no basta con decir: yo amo mi trabajo. Tenemos que presentarnos ahí y hacer algo. En caso contrario, el negocio irá a la ruina.
Sin embargo, en las relaciones íntimas es fácil imaginar que con el amor basta, que la felicidad llegará algún día, y si no llega esto significa que no encajamos. La gente rara vez se pregunta: si mi meta es tener una relación con éxito, ¿qué debo hacer? ¿Qué acciones son precisas para crear y mantener la confianza, la intimidad, una continuada autorrevelación, excitación, crecimiento? Otro ejemplo. Cuando una pareja está recién casada y se encuentra muy feliz, conviene preguntar: ¿cuál es su plan de acción para mantener estos sentimientos? Si una pareja está en situación de conflicto y tiene deseo de resolverlo, es útil preguntar: si se proponen recuperar la armonía, ¿qué acciones estáis dispuestos a adoptar para conseguirla? ¿Qué acciones desea cada uno en su pareja? ¿Qué piensa cada cual que tiene que hacer el otro para mejorar? Los propósitos no relacionados con un plan de acción no se realizan. Solo existen como anhelos frustrados. Las ensoñaciones no se traducen en una experiencia de eficacia. Autodisciplina. Vivir con propósito y productivamente exige cultivar en nosotros mismos la capacidad de autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de organizar nuestra conducta en el tiempo al servicio de tareas concretas. Nadie puede sentirse competente para afrontar los retos de la vida si carece de capacidad de autodisciplina. La autodisciplina consiste en la capacidad de posponer la gratificación inmediata al servicio de una meta lejana. Es la capacidad de proyectar las consecuencias al futuro, de pensar, planificar y actuar a largo plazo. A falta de esta práctica, ni el individuo ni un negocio pueden funcionar con eficacia. Al igual que todas las virtudes o prácticas que apoyan la autoestima, la autodisciplina es una virtud de supervivencia, lo que quiere decir que para el ser humano es una exigencia de una vida realizada. Uno de los retos de la paternidad o de la enseñanza afectiva consiste en comunicar un respeto por el presente que no desdeñe el futuro, y un respeto del futuro que no desdeñe el presente. El dominar este equilibrio es un reto para todos nosotros. Es esencial para que disfrutemos del sentido de controlar nuestra vida. Una vida con propósito y autodisciplina no significa una vida sin tiempo o espacio para descansar. Es importante relajarse, aprovechar el ocio y tener actividades. Simplemente significa que estas actividades se eligen conscientemente, sabiendo que son algo seguro y adecuado. Y en cualquier caso, el abandono temporal de todo propósito también tiene un propósito, tanto si se busca conscientemente como si no. La regeneración. Lo que supone vivir con propósito. Como forma de actuar en el mundo, la práctica de vivir con propósito supone las siguientes cuestiones básicas. Asumir la responsabilidad de la formulación de nuestras metas y propósitos de manera consciente. Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas. Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. Prestar atención al resultado de nuestros actos, para averiguar si conducen a donde queremos llegar. Asumir la responsabilidad de la formulación de nuestras metas y propósitos de manera consciente. Para tener el control de nuestra propia vida, tenemos que saber lo que queremos y dónde queremos llegar. Tenemos que interesarnos por interrogantes como estos. ¿Qué quiero para mí en 5, 10, 20 años? ¿En qué quiero que consista mi vida? ¿Qué quiero lograr como profesional? ¿Qué quiero en el ámbito de las relaciones personales? Si deseo casarme, ¿por qué? ¿Qué propósito tengo? En el ámbito de una relación particular, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis metas en mi relación con mis hijos? Si he tenido aspiraciones intelectuales o espirituales, ¿cuáles son? ¿Están mis metas enfocadas con claridad, o bien son vagas y poco definibles? Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas. Si nuestros propósitos son propósitos y no ensoñaciones, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo voy a llegar hasta allí desde aquí? ¿Qué acciones son necesarias? ¿Qué subpropósitos tengo que conseguir hasta llegar a mi propósito final? Si son precisos conocimientos nuevos,
¿cómo voy a conseguirlos? Si se necesitan recursos nuevos, ¿cómo voy a adquirirlos? Si nuestras metas son a largo plazo, los planes de acción sin duda supondrán planes de acciones subordinadas, es decir, planes para la consecución de propósitos subordinados. ¿Asumimos la responsabilidad de concretar estos pasos? En la vida solo tienen éxito quienes hacen esto. Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. Podemos tener propósitos definidos claramente y un plan de acción razonable. Pero salimos del camino a causa de distracciones, de que aparecen problemas inesperados, de que presionan otros valores, de una reordenación inconsciente de prioridades. De la falta de un enfoque mental adecuado o de la resistencia para hacer lo que nos hemos comprometido a hacer. Una política consciente de controlar las acciones relativas a los propósitos fijados nos ayuda a afrontar los problemas de este tipo. A veces la solución será volver a dedicarnos a nuestras intenciones originales. Otras veces tendremos que volver a pensar cuáles son realmente nuestras metas más importantes y quizás tengamos que reformular nuestros propósitos. Prestar atención al resultado de nuestros actos, para averiguar si conducen a donde queremos llegar. Nuestras metas pueden estar claras y nuestros actos ser congruentes, pero pueden resultar incorrectos nuestros cálculos iniciales sobre los pasos que tenemos que dar. Quizá no tuvimos en cuenta algunos hechos. Quizás algún elemento nuevo ha cambiado el contexto. Así pues, tenemos que seguir preguntándonos lo siguiente. ¿Funcionan mi estrategia y mi táctica? ¿Estoy llegando a donde quiero ir? ¿Están produciendo mis acciones los resultados esperados? A menudo vemos, en el contexto de los negocios, que muchas personas traicionan este principio recitando ciegamente lo siguiente. Pero lo que estamos haciendo siempre funcionó en el pasado. En una economía dinámica, la estrategia y la táctica actuales no son necesariamente eficaces hoy. Veamos un ejemplo. Décadas antes de que se supiesen los problemas de la General Motors, cuando la empresa estaba aún en la cima de su éxito, el consultor de gestión Peter Drucker advirtió que las políticas que habían funcionado en el pasado no servirían en los próximos años y que General Motors entraría en crisis si no reformulaba sus políticas. Los ejecutivos de General Motors ridiculizaron o manifestaron hostilidad ante sus comentarios. Pero la realidad confirmó su análisis. Nuestras acciones pueden no conseguir las consecuencias que pretendemos, y también pueden producir otras consecuencias que no previmos y no deseamos. Pueden funcionar a un nivel y sin embargo no ser deseables a otro. Por ejemplo, gritar sin parar puede conseguir una conformidad a corto plazo, pero provocando resentimiento y rebeldía a largo plazo. Una empresa puede obtener beneficios rápidos vendiendo mercancías defectuosas y arruinar el negocio en un año, cuando los clientes desertan. Si prestamos atención a los resultados, podremos conocer no solo si estamos consiguiendo nuestras metas, sino también que podemos estar consiguiendo algo que nunca pretendimos y que puede no agradarnos. Una vez más, el vivir con propósito supone vivir de manera consciente. Pensar con claridad sobre el vivir con propósito. Como muestra de las confusiones que pueden rodear la cuestión de vivir con propósito, veamos la extraordinaria afirmación que hizo el psiquiatra Oden de Yalom en su obra Psicoterapia Existencial. Yalom escribe lo siguiente. La creencia de que la vida está incompleta sin un cumplimiento de objetivos no es tanto una trágica realidad existencial como un mito occidental, un producto cultural. Si algo sabemos es que la vida es imposible sin una consecución de metas, imposible en todos los niveles de la evolución, desde la ameba hasta el ser humano. No es ni una trágica realidad existencial, ni un mito occidental, sino tan solo la simple naturaleza de la vida, una realidad que a menudo produce júbilo. La raíz de nuestra autoestima no está en nuestros logros, sino en aquellas prácticas generadas desde el interior que, entre otras cosas, nos permiten alcanzar aquellos logros. En cuanto a orientación de la vida, la alternativa a la consecución de metas es la pasividad y la carencia de propósito. ¿Es trágico que un estado así no produzca un gozo igual a los gozos que producen los logros? Dicho sea de paso,
recordemos que la consecución de metas no se limita a las metas mundanas. Una vida de estudio o meditación tiene su propio propósito o puede tenerlo. Pero una vida sin propósito apenas puede considerarse humana. El observar que la práctica de vivir con propósito es esencial para una autoestima plenamente realizada no debe entenderse como que la medida de la valía de una persona son sus logros externos. Admiramos los logros, tanto en los demás como en nosotros, y es natural y adecuado que lo hagamos. Pero esto no es lo mismo que decir que nuestros logros son la medida o la razón de nuestra autoestima. La raíz de nuestra autoestima no está en nuestros logros sino en aquellas prácticas generadas desde el interior que, entre otras cosas, nos permiten alcanzar aquellos logros. El empresario del acero Andrew Carnegie dijo en una ocasión: podéis quitarnos nuestras fábricas, nuestro comercio, nuestras vías de transporte y nuestro dinero, no dejarnos más que nuestra organización y en 4 años podríamos rehacernos. Lo que quería decir es que el poder está en la fuente de la riqueza, no en la riqueza. En la causa, no en el efecto. Lo mismo vale para la relación entre la autoestima y los logros exteriores. El logro productivo puede ser una expresión de alta autoestima, pero no es su causa primaria. Una persona de brillante talento y con éxito en el trabajo, pero irracional e irresponsable en su vida privada, puede querer creer que el único criterio de la virtud es el rendimiento productivo y que ningún otro ámbito de acción tiene una significación moral o para la autoestima. Una persona así puede ocultarse tras el trabajo para rehuir sus sentimientos de vergüenza y culpa que tienen su origen en otros ámbitos de la vida. Pueden ser experiencias dolorosas infantiles, de forma que el trabajo productivo se convierte no tanto en una pasión sana, sino en una estrategia de evitación, en un refugio de realidades que tememos afrontar. Si una persona comete el error de identificarse con su trabajo, en vez de con las virtudes internas que lo hacen posible. Si la autoestima se vincula principalmente a los logros, al éxito, a los ingresos o a ser un buen proveedor de la familia, el peligro está en que las circunstancias económicas que escapan a nuestro control pueden conducir al fracaso del negocio o a la pérdida del empleo. Esto puede llevarnos a la depresión o a una desmoralización aguda. Cuando una gran compañía aérea cerró en una ciudad, las líneas telefónicas de ayuda se saturaron. Este problema afecta principalmente a los varones que han sido socializados en la identificación de la valía y la masculinidad con la condición de proveedor de una familia. Las mujeres son menos proclives a identificar la valía personal y menos aún la feminidad, con la capacidad de ingresos. Durante las épocas de penuria económica bastante malo es tener que preocuparse por el dinero y por el bienestar y el futuro de nuestra familia. Pero aún es peor si permitimos que en este proceso se menoscabe nuestra autoestima diciéndonos, de hecho, que nuestra eficacia y valía están en función de nuestros ingresos. Una vez aconsejé a hombres y mujeres mayores que se encontraban sin empleo, desplazados en favor de personas mucho más jóvenes pero no mejor dotadas o incluso igual dotadas para su trabajo particular. También he trabajado con jóvenes de gran talento que sufrieron la forma contraria del mismo prejuicio. Una discriminación contra la juventud en favor de la edad donde, una vez más, la competencia y la capacidad no eran la norma prevaleciente. En estas circunstancias las personas implicadas sufren un sentimiento de pérdida de eficacia personal. Este sentimiento está solo a un paso del sentimiento de autoestima disminuida y a menudo se convierte en él. El no caer en la trampa de este error exige ser un tipo de persona poco frecuente. Supone ser una persona bien centrada y que comprende que algunas de las fuerzas que actúan escapan al control personal y, en sentido estricto, no tienen, o no deberían tener, un significado para la autoestima. No es que no sufran o sientan temor ante el futuro, es que no interpretan el problema en términos de valía personal. Cuando está implicada una cuestión relativa a la autoestima, lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿está este asunto bajo mi control de voluntad directo? O por lo menos está vinculado con una línea causal directa a asuntos que están bajo mi control de voluntad directo. Si no lo está, no es relevante para nuestra autoestima o no debería considerarse como tal,
por doloroso o devastador que pueda ser el problema por otras razones. Algún día la enseñanza de este principio se incluirá en la comprensión de los padres de la educación correcta de sus hijos. Algún día se enseñará en las escuelas. Un día pregunté a un amigo, un hombre de negocio cerca de la sesentena, qué metas tenía para el resto de su vida. Me respondió lo siguiente: no tengo meta alguna. He vivido toda mi vida volcado hacia el futuro, en sacrificio del presente. Rara vez me he parado a disfrutar de mi familia o de la naturaleza o de las cosas hermosas que ofrece el mundo. Ahora ya no hago ninguna previsión o plan. Por supuesto aún gestiono mi dinero y a veces hago negocios. Pero mi principal meta es disfrutar de la vida cada día, apreciar plenamente todo lo que pueda. En ese sentido supongo que podrías decir que sin embargo vivo con propósito. Le dije que me parecía que nunca había aprendido a equilibrar la proyección de metas en el futuro y el disfrute de la vida en el presente. Eso siempre ha sido un problema para mí, coincidió. Como hemos visto, esto no es lo que significa o supone el vivir con propósito. Lo correcto no es vivir de espaldas ni al futuro ni al presente, sino integrar ambos en nuestra experiencia y percepciones. En la medida en que nuestra meta es probarnos o excluir el miedo al fracaso, este equilibrio es difícil de conseguir. Todos estamos demasiado atareados. Nuestro motor no es el gozo sino el temor. Pero si tenemos por objetivo la expresión de nosotros mismos en vez de la autojustificación, el equilibrio tiende a surgir de forma más natural. Aún tendremos que pensar sobre su realización cotidiana, pero el temor de la autoestima herida no hará casi imposible esta tarea. Ejemplos. Durante toda su vida, Jack soñó con ser escritor. Se imaginaba a sí mismo ante su máquina de escribir, veía una pila cada vez mayor de capítulos terminados, veía su imagen en la portada de Time. Sin embargo, tenía solo una vaga idea de lo que quería escribir. No podía concretar qué es lo que deseaba expresar. Esto no alteraba sus placenteras ensoñaciones. Nunca pensaba cómo conseguir aprender a escribir. De hecho, no escribía. Simplemente soñaba con escribir. Pasaba de un empleo de bajo sueldo a otro, diciéndose a sí mismo que no deseaba atarse o distraerse, pues su verdadera profesión era escribir. Pasaron los años y su vida parecía cada vez más vacía. Su miedo a empezar a escribir fue en aumento porque ahora, con 40 años, sentía que sin duda ya debía haber comenzado. Algún día, dijo, cuando esté preparado. Al observar a las personas de su entorno, se decía que la vida de los demás, en comparación con la suya, era muy mundana. No tienen grandes visiones, pensaba. Carecen de grandes sueños. Mis aspiraciones son mucho más elevadas que las suyas. Otro ejemplo. María era ejecutiva de una agencia de publicidad. Su responsabilidad principal consistía en la comercialización en la obtención de cuentas nuevas. Pero era una persona compasiva y disfrutaba mucho siendo útil a quienes le rodeaban. Siempre animaba a sus socios a entrar en el despacho y hablar sobre sus problemas. No solo los problemas de trabajo sino también los personales. Le gustaban tanto los chistes que la llamaban la chistosa de la oficina. No se daba cuenta de la gran cantidad de tiempo que perdía en actividades para las cuales no había sido contratada. Cuando la valoración de su trabajo reflejaba insatisfacción con su rendimiento se ponía muy nerviosa. Pero tuvo dificultades en cambiar de pauta, su gratificación del yo como ayudadora de los demás se había vuelto adictiva. Por consecuencia, había una pobre concordancia entre sus metas de trabajo conscientes y su conducta, entre sus metas conscientes y su reparto del tiempo. Una meta que no había elegido conscientemente tenía preferencia sobre otra que había elegido de manera consciente. Como no tenía la disciplina de controlar sus acciones en relación a esta posibilidad, pasaba la mayor parte de su tiempo sin explorar en su conciencia hasta que fue despedida. Otro ejemplo. Mark quería ser un padre efectivo. Quería enseñar a su hijo a respetarse a sí mismo y a ser responsable de sí mismo.
Pensaba que una buena manera de conseguirlo era dándole sermones. No se daba cuenta de que cuanto más le sermoneaba más le atemorizaba y le volvía más inseguro. Cuando el muchacho mostraba algún temor, el padre le decía, no temas. Cuando su hijo empezó a ocultar sus sentimientos para evitar los reproches, el padre le dijo, habla. Si tienes algo que decir, dilo. Cuando el muchacho se encerraba en sí mismo, el padre le decía, un verdadero hombre participa en la vida. El padre se preguntaba, ¿qué pasa con el muchacho? ¿Por qué no quiere escucharme nunca? En el trabajo, si el padre intentaba algo y no funcionaba, intentaba otra cosa. No echaba la culpa a sus clientes o al universo, buscaba qué podía hacer que fuese más eficaz. Prestaba atención al resultado de sus acciones. Sin embargo, en casa, cuando no funcionaban ni sus sermones, ni sus reproches, ni sus gritos, los utilizaba más a menudo y con mayor intensidad. En este contexto no pensaba en repasar el resultado de sus acciones. Lo que sabía en el ámbito profesional lo había olvidado en el personal. Seguir haciendo algo que no funciona, no funciona. Ejemplos personales. Cuando yo pienso lo que significa en mi vida vivir con propósito, primero pienso en asumir la responsabilidad de emprender las acciones necesarias para conseguir mis metas. El vivir con propósito coincide bastante con ser responsable de uno mismo. Recuerdo una época en que quería algo que no podía conseguir y que representaba una importante mejora de mi forma de vida. Suponía un gran gasto de dinero. Durante varios años permanecía normalmente pasivo en la búsqueda de soluciones. Un día tuve una idea que sin duda no era nueva en mí, pero que de algún modo tuvo un efecto nuevo. Si yo no hago algo, no va a cambiar nada. Esto me sacó de mis dudas y dilaciones, de las que había sido poco consciente y no había afrontado en mucho tiempo. Empecé por idear y poner en práctica un proyecto estimulante, desafiante, profundamente satisfactorio y valioso, y eso me aportó los ingresos adicionales que necesitaba. En principio yo podía haberlo hecho varios años antes. Solo cuando me sentí aburrido e irritado por mis propias dudas y dilaciones, solo cuando apliqué lo que se acerca de vivir con propósito a mi propia situación, empecé a actuar y a encontrar una solución. Cuando lo hice, me di cuenta de que no solo estaba más feliz, sino también de que había aumentado mi autoestima. Si yo no hago algo, no va a cambiar nada. Cuando conté esta historia en uno de mis grupos de autoestima, alguien me desafió diciendo: eso vale para usted. Pero no todos estamos en posición de crear proyectos nuevos. ¿Qué hacemos? Yo lo invité a hablar sobre sus propias dudas y sobre el deseo no satisfecho subyacente. Le pregunté: si usted tuviese el propósito consciente de conseguir ese deseo, ¿qué haría? Después de algunas sugerencias afortunadas, empezó a contármelo. Este es otro ejemplo personal que supone autodisciplina. Mi esposa, Devers, tiene un grado excepcional de benevolencia, generosidad y amabilidad para con los demás y, sobre todo, para conmigo. Su conciencia y congruencia en este aspecto de la vida es muy alto. Si bien por lo general mis intenciones han sido buenas, nunca he podido igualarle en este terreno. Mi generosidad ha sido más impulsiva. Esto significa que a veces he podido mostrarme descortés y poco compasivo sin intención y sin darme cuenta, simplemente por pensar en otra cosa. Un día Devers dijo algo que me causó una profunda impresión. Eres muy amable, generoso y solícito cuando reflexionas lo suficiente sobre lo que haces. Lo que nunca has aprendido es la disciplina de la amabilidad. Esto significa una amabilidad que no es cuestión de estado de ánimo o de conveniencia. Significa una amabilidad como conducta básica. Está en ti en estado potencial, pero no aparece sin conciencia y disciplina, algo en lo que quizá nunca has pensado. Más de una vez tuvimos variantes de esta discusión. Un importante paso de mi crecimiento tuvo lugar cuando integré estas discusiones en el principio de vivir con propósito. De forma que la amabilidad se convirtiese no solo en una inclinación sino en una meta consciente.
Para la autoestima, la amabilidad congruente intencionada es una experiencia muy diferente de la amabilidad impulsiva. Haz una pausa para tomar notas. Ejercicios de completar frases para facilitar el vivir con propósito. A continuación presento algunos troncos de oración que han sido útiles a mis clientes para profundizar su comprensión de las ideas que hemos examinado. Para mí, vivir con propósito significa: si aporto más propósito a mi vida de hoy. Si actúo con más propósito en el trabajo. Si tengo más propósito en mis comunicaciones. Si aporto más propósito en mis relaciones en el trabajo. Si actúo con más propósito en mi matrimonio. Si actúo con un 5% más de propósito con mis hijos. Si actúo con más propósito con mis amigos. Si tengo más propósito en relación a mis anhelos más profundos. Si tengo más propósito en el cuidado de mis necesidades. Si asumo más responsabilidad en el cumplimiento de mis deseos. Si es verdad cualesquiera de las cosas que he escrito, sería útil que yo. El vivir con propósito es una orientación fundamental aplicable a todas las facetas de nuestra vida. Significa que vivimos y obramos de acuerdo con las intenciones. Es una característica distintiva de quienes gozan de un alto nivel de control sobre sus vidas. La práctica de vivir con propósito es el quinto pilar de la autoestima. Fin de Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima, segunda parte, capítulos 9 y 10. Gracias por escuchar este audiolibro. Espero que lo hayas disfrutado mucho y te haya sido de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un like. Gracias.